Asesorar con responsabilidad y compromiso. Inicia Soluciones Laborales con el licenciado Mario Varela. Soluciones Laborales por CRC 89.1 Radio. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos y muchas gracias. Y bueno, de una vez, como siempre, dándole las gracias a Dios por la oportunidad y por la salud de estar aquí. Nuevamente un programa más de Soluciones Laborales. Y obviamente también gracias a toda la familia de Cadena Radial Costarricense por la oportunidad y por la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes y agregando valor, ¿verdad? Un poco dentro de lo mucho, lo poco que uno puede colaborarles, al igual que nuestros invitados. Desde ya y agradeciéndole y dándole la bienvenida a nuestro invitado de hoy, nuestro colaborador, yo diría que de Soluciones Laborales desde casi que desde el inicio, don Edward Cortés. ¿Cómo estás, Edward? Buenas noches, don Mario. Un saludo a usted y a sus estimables oyentes y a las personas que nos puedan seguir por Facebook Live. Bien, para que todos sepan, Edward es un reconocido abogado constitucionalista, pero también experto en derecho administrativo en el sector público principalmente y en materia disciplinaria también. Así que le he pedido, porque hoy es un día especial, porque le he pedido a él que por favor evaluemos la nueva convención colectiva firmada por el Gobierno de la República con el Ministerio de Educación Pública. No con el objetivo de satanizar la convención como tal, pero sí con el objetivo de entender cómo se firma una convención colectiva en tiempos en donde estamos a punto de no tener dinero para pagar aguinaldos, de no tener dinero para pagar el salario escolar, de que el país incluso por el no pago de los bonos de la deuda que tiene y que están venciendo y las tasas de interés y los intereses tan altos, está generando o va a generar precisamente lo que algunos economistas han llamado como la posible entrada en default. Y cuando estamos hablando del default, significa simplemente que el país no puede pagar sus deudas y por lo tanto entonces automáticamente pues la reputación como buenos pagadores se cae, las tasas de interés aumentan y el país entra en una crisis económica profunda en donde lo más probable suceda lo que sucedió en 1978 con la famosa crisis del gobierno de Carazo. Entonces, cuando tenemos situaciones como esas, cuando tenemos una situación en la que tenemos el desempleo de un 30% aproximadamente, muy aplicable únicamente al sector privado, cuando tenemos también una crisis económica derivada no solamente por lo que ya teníamos antes de la pandemia, sino de lo que se agrava después de la pandemia, las convenciones colectivas deberían de ser instrumentos para reformular esos contratos entre la colectividad de los trabajadores y los patronos. Más que todo para adaptarlas a las circunstancias económicas de hoy y tratar más bien de disminuir los gastos y los costos derivados precisamente de las relaciones obrero-patronales. Yo pensaría que la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública tiene o espero yo que tenga el efecto tal y como en algún momento sucedió en el pasado con la renegociación de las convenciones colectivas, en este momento me acuerdo del Banco de Costa Rica, en donde existe esa opción, esa posibilidad de disminuir algunos beneficios con el objetivo que el patrono continúe. Hoy en día la pandemia nos ha dicho que si no hay trabajo, si no hay patrono, no hay trabajo. Entonces, los derechos laborales no existen sin la presencia de los patronos. Y si el patrono tiene dinero y le va bien, pues va a poder pagar los beneficios de sus trabajadores. Entonces, dado estas circunstancias y esta introducción, le he pedido a don Edu que estudie él. Yo no la he estudiado porque quería que tuviéramos un espectro bastante, digamos, no sesgado de mi parte, sino de un profesional y una calidad objetiva como la de don Eduardo. Así que, Eduardo, le pregunto a usted desde ya, cuéntenos, ¿cuáles son los principales cambios o lo que se negoció, en cierta forma, que usted pudo observar
en esta convención colectiva que suscribió el gobierno y que se fue firmada prácticamente en la madrugada del día viernes. En tiempos en donde el país está en crisis, hay mucho sufrimiento y ya lo hemos visto en las últimas semanas con todos los bloqueos. Adelante, Eduardo. Bueno, la convención tiene 86 artículos. De los 86 artículos, 23 son revisables. Yo te decía en la mañana, cuando me pediste este favor, que la miopía de nuestros periodistas es bastante grande. Nada más se van ahí donde dice aumento o vamos a pagar y creen que eso es lo único que tienen que revisar. Lo cierto es que la convención de 86 artículos tiene 23 que son bastante peligrosos y de ellos por lo menos unos 10 que son abiertamente inconstitucionales. Los demás quedarían a criterio de la persona que los esté valorando. Ahora bien, Edward, antes de empezar digamos, a desmenuzar esta convención, tengo que comentar que le he pedido la opinión sobre este tema a un connotado jurista que ha estado en este programa, don Eric Briones. Y don Eric nos dijo lo siguiente, voy a leerlo. Don Eric dice: pienso que las convenciones colectivas, en este caso esta convención colectiva, es un derecho fundamental. Lo que se puede negociar es lo que permite la ley. Y lógico, conforme a las posibilidades del patrono, sea público o privado. Vea que don Eric no quiso decir si el gobierno negoció una convención colectiva y si lo que se negoció está entre las posibilidades económicas, en este caso el gobierno, de negociar. ¿Verdad que interesante? Pero lo dijo ahí. La negociación es un producto, de un derecho fundamental y va de conformidad precisamente de las posibilidades del patrono. Javier, en controles, por favor, le voy a pedir que escuchemos el primer audio que tenemos también del diputado Warner Jiménez. Don Warner, ante la pregunta, ¿qué opinión le merece esta convención, esta firma de esta convención? Don Warner nos dice. Adelante, Javier. Bueno, yo revisé la convención colectiva y contempla aspectos que yo no sé si en los presupuestos públicos del año 2021 se podrán pagar esos acuerdos que están llegando ahí. Hay algunos que no necesariamente tienen que ver con más gasto, pero hay otros que definitivamente sí. Y yo no sé si el Ministerio de Hacienda estaría de acuerdo en esta convención colectiva y si existirán los recursos para poderla cumplir y poder financiar estos nuevos gastos del gobierno central. Entonces, a mí me parece que lo que hay son más dudas. Yo no creo que esto refleje una disminución de gasto ni tampoco una igualdad de gastos en relación con la convención anterior. Me parece que hay unos aspectos que sí contemplan más gasto. Trasladar el nombramiento de las cocineras al Ministerio de Educación implica, por ejemplo, el pago del bono escolar cuando las juntas de educación no realizaban ese pago. También implica que las nuevas incapacidades de las servidoras domésticas las tenga que asumir el Ministerio de Educación Pública, nombrar otra sustituta. Y bueno, hay otras dudas, por lo menos una duda general es sobre el traslado del porcentaje de incentivo didáctico, que es un 8.33, lo trasladan al salario base, pero lo convierten en un 12%. Entonces aquí hay un aumento disimulado de un 4% para cada servidor profesional de la educación. Entonces creo que deja muchas dudas. Es muy necesario que la ministra de Educación nos aclare esto en cuanto antes para poder darle mensajes de austeridad a los costarricenses. Bueno, ya escuchamos a Warner, ¿verdad? De una otra manera, me gustaría, y se lo voy a pedir a Warner,
que sería interesante que llamen a la ministra de Educación para que por lo menos explique ante los diputados en el manejo del control político. No sé si antes de arrancar, vamos a escuchar por último a don Gerardo Corrales. Don Gerardo Corrales no es abogado, no es técnico, pero es un economista al cual yo respeto mucho, pero viene trabajando dentro de sus propuestas que las convenciones colectivas deberían de suspenderse en algunos aspectos. Vamos a ver qué nos dice. Adelante, Javier, con don Gerardo. Las convenciones colectivas son un artificio legal del cual se han valido algunos sindicatos de entidades públicas para sacar provecho y establecer más de 200 pluses o incentivos salariales que han hecho que hoy el rubro más importante del presupuesto sean las remuneraciones que se llevan 5.000 millones de dólares, de los cuales ya la gran mayoría son los pluses que superan a los salarios base. Es un artificio legal porque la constitución política es muy clara en cuanto a que las relaciones laborales del sector público no se rigen por convenciones colectivas como en el sector privado, sino que hay otro estatuto de servicio laboral que no se ha respetado y que las convenciones son solamente de aplicación para las entidades públicas que están en competencia. Ningún funcionario que ejerza gestión pública puede estar sujeto a convenciones. Me parece que la ley de empleo público no solamente debe poner orden en cuanto a un salario único, sino también en cuanto a eliminar estas distorsiones que nos tienen hoy en la situación de desequilibrio fiscal que nos puede llevar a una crisis económica. Bueno, Edward, tiene dos criterios, un diputado y un economista reconocido, así que adelante, mi amigo, diz lo que tengas que decir y sin ningún problema. Sí, lo primero que tengo que decir es que el economista que soy es economista y no es abogado, porque su desconocimiento es demasiado. Lo que es más, dudo mucho que tenga siquiera idea de qué es gestión pública y que es un concepto jurídico que ha costado mucho determinar. Y nada más recordarle a don Gerardo que la Declaración de Filadelfia de 1944 no hace la distinción que él está haciendo. Y ya desde ahí pues empezaríamos a tener serios problemas con el planteamiento que hace. Después, me parece que la posición del doctor Eric Briones es muy acertada. Creo que las respuestas que escuché son las mejores. Y don Wagner, a pesar de ser educador, pues hace unas observaciones que también vi, pero no son tal vez como lo primero con lo que voy a iniciar, porque si no haríamos lo mismo que cualquier otro medio de información y aquí somos mucho más técnicos. Y antes de seguir, quiero hacer una aclaración, vean, y ojalá que le quede muy claro a las personas que nos escuchan y nos ven. Yo no creo que esta convención pase. O sea, yo no veo cómo esta convención vaya a pasar. Creo que la gente, y por eso es que tienen que informarse en medios especializados como Soluciones Laborales y no en medios digitales que si se vendieran no vendrían más de 100 colones el ejemplar. Vean, pasa lo siguiente, el hecho de que el presidente haya firmado la convención no le da eficacia todavía. O sea, la convención colectiva tiene que ser homologada. Yo no he visto que haya sido homologada, Mario. Yo no he visto que haya sido haciendo en su momento, devolviendo convenciones porque sobrepasaban los límites de la ley 2166 y de la ley 9635. Me pareció leer en la página ¿cómo se llama? Ayúdame con los sindicatos es que los sindicatos de esta gente son tantos. Espérate, aquí lo tengo. En la página de ANDE, que esta convención colectiva pronto va a entrar a regir. Yo necesitaría ver, porque no he visto la homologación, y la homologación es un procedimiento que se hace ante el Ministerio de Trabajo. Habiendo dicho eso,
voy a empezar con el primer artículo que para mí es... Pero, Eduard, el día de la firma estaba el Ministerio de Trabajo ahí. Sí, estaba el Ministerio de Trabajo, pero es que acordate que eso tiene que pasar por la Oficina de Homologación. Eso tiene que ir a la Oficina Especial de Homologación del Ministerio de Trabajo, y acordate que por lo menos hasta donde yo recuerdo, el Ministerio de Trabajo había suspendido a 3 trabajadores de esa oficina por haber homologado la de la Municipalidad de San Ramón por ser contraria a los límites que había establecido la Ley 9635. Pero una pregunta, Eduard, ¿se puede presentar una acción de inconstitucionalidad para impedir por lo que sea, que uno, si uno tiene algún criterio? Por supuesto, claro que sí. O sea, es que, vean, empecemos con el artículo 7 que nadie entraba a analizar. Dice, ámbito de derechos humanos del trabajo. El MET se compromete a garantizar los derechos humanos relativos al trabajo. No sé por qué tiene que comprometerse a algo que firmamos desde hace años, pero en fin. Y aquí es donde viene el problema. Pero eso, un segundito. Este es un tema importante porque el derecho humano es el derecho a trabajar. No significa que todas las prestaciones derivadas del trabajo son derechos humanos. Eso correcto. Eso es como una trampa, ¿cómo lo ves? Sí, porque inmediatamente dicen que el MED va a hacer eso conforme al principio de progresividad. Entonces, aquí viene lo primero. ¿Qué es el principio de progresividad? Y el principio de progresividad en el derecho laboral es el reconocimiento de prestaciones mayores y superiores. O sea, los derechos, en vez de bajar, siempre van a subir. Y aquí lo está afirmando el MEP en el artículo 7 diciendo que ellos se garantizan mediante esta convención a respetar en asuntos de trabajo el principio de progresividad. El principio de progresividad no es un principio absoluto y puede ser revisado, pero anotar esto dentro de una convención va a ser un problema. ¿Por qué? Porque acto seguido el MED viene y dice que dentro de esta progresividad está el salario y sus medidas de protección. Entonces, aquí, para mí, el MED comete un grave error y firma que va a ser para él, y lo vamos a ver, no me va a dar tiempo para llegar, pero al puro final de la convención vamos a ver que el MED en este momento queda sin ningún tipo de capacidad para ver en cuanto a lo que tiene que ver con la política salarial y para lo que tiene que ver con el asunto de pagos de sus empleados. ¿Por qué? Porque está diciendo, está afirmando y está aceptando que él en estos 3 años se compromete únicamente a respetar el principio de progresividad de esos derechos, y dentro de estos derechos dice que está el mejoramiento del salario y las medidas de protección del salario. Si bien ese artículo no es inconstitucional per se, lo cierto es que yo me hago la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo va a garantizar usted que usted va a mejorar salarios? ¿Cómo va a garantizar usted que usted no puede disminuir salarios? ¿Cómo va a garantizar usted todo esto en un momento en el cual el país, como muy bien decías, está todavía pensando si va a haber dinero para pagar los aguinaldos de este año 2020? Eduardo. Sí, señor. Pregunto, para ir por orden por este artículo. A mí me da la impresión, voy a hablar no como técnico, el técnico ahorita son vos, yo voy a hablar ahorita como costarricense. A mí me da la impresión de que lo que hizo el gobierno fue, mientras estaba el desorden de los bloqueos, mientras estaban los enfrentamientos de muchas personas en la carretera, mientras las empresas estaban sufriendo pérdidas millonarias, los cálculos rondan el $1 billón en afectación en general. Solamente el sector exportador tuvo una afectación de $300 millones. Entonces yo me pongo a pensar, si el gobierno está paralelamente haciendo esta convención colectiva, es porque sabe que efectivamente el pueblo no va a aceptar una reducción de gasto. Y pregunto, ¿se convierte en la convención colectiva en la herramienta, técnicamente hablando, Eduardo,
que impide a la Asamblea Legislativa la reducción de la Asamblea, digamos voluntariamente, del contenido económico de la convención colectiva. Es decir, lo que está haciendo el gobierno es siempre, si el país, si el pueblo, si la Asamblea Legislativa decide reducir gastos, se la vamos a poner más difícil porque vamos a crear convenciones colectivas a prueba de eso. ¿O me equivoco? Eso tiene un pensamiento. Vamos a ver, vos fuiste juez de trabajo. Efectivamente, el juez de trabajo lo va a ver como usted lo está viendo. Así lo va a ver el juez de trabajo, a como vos lo estás viendo. La Procuraduría General de la República utiliza una teoría que yo ni se las respeto ni se las comparto, en donde a ellos se les ha ocurrido decir que las convenciones colectivas no son ley entre partes y que entonces, si la Asamblea Legislativa pasado mañana viene y dice que a los maestros se les va a rebajar el salario en un 50%, por más que este artículo 7 diga que eso no se puede hacer, según la Procuraduría General de la República, sí va a ser posible hacerlo. Yo creo que por tu experiencia en el Poder Judicial sabrás que no hay juez de la República laboral que les vaya a sostener a la Procuraduría General de la República semejante tesis. O sea, porque la tesis de la Procuraduría General de la República es más o menos como la que lleva don Gerardo Corrales, de que las convenciones son cualquier papel en el que se escribió algo y que básicamente no hay que respetarlas. Mi manera de pensar no es esa. Yo, hasta que no me cambien el artículo de la Constitución Política que dice que las convenciones son ley entre partes, seguiré creyendo que tienen ese rango, porque es el rango que le da la Constitución de 1949. Por eso, cuando negocia una convención, usted no puede escribir un artículo como ese artículo 7, porque el efecto que vas a darme es exactamente el efecto que vos estás viendo como abogado. No, estoy de acuerdo, pero es que aquí lo que estoy viendo es dónde está el artículo 176 de la Constitución Política. El 176 es el principio de equilibrio presupuestario. Exacto. Todavía me funciona la memoria. Sí. No, Mario, hace poco yo había hecho un en vivo en donde tuve que explicar el principio de no libre disposición de los recursos públicos. Es que yo siento que don Gerardo, cuando él habla, y lo mismo le pasa a Lee Feinstein, como hablan con el hígado y no hablan técnicamente, entonces se dejan decir todas estas cosas que lo que demuestran es su ignorancia, que no preguntan, pero traduciéndolo a legal, lo que ellos dicen es lo siguiente: el principio de no libre disposición de los recursos públicos lo que dice es que los recursos públicos son eso, recursos públicos, y que dice el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que cuando yo uso esos recursos públicos, los uso para un fin público, y que dice el 113 de la Ley General de Administración Pública, que ese fin público son las necesidades de mis usuarios, y que dice el 4 de la misma Ley General de Administración Pública, que esas necesidades de mis usuarios yo tengo que atenderlas eficiente, eficazmente y celeramente. Por consiguiente, para hacer eso, a mí no me pueden estar dando queques en cumpleaños ni permisos porque cumplí años en una convención. Esa parte, por supuesto, que yo la voy a compartir siempre, pero ves que la posición, tal vez, insisto, puede ser por ignorancia de ellos, es desconocer un derecho supraconstitucional. La posición mía es muy simple. Yo recuerdo cuando empecé, para los que sepan, a negociar convenciones colectivas, por cierto, te pedí asesoría a vos, un consejo, cuando eso, y vos me decías, Eduardo, o sea, siempre una posición equilibrada, ni maltratar al patrono, porque aprendí de vos, sin patrono no hay trabajo, ¿verdad? O sea, sin empresario no hay trabajo, no hay absolutamente nada, pero tampoco tan recargada a favor de la parte patronal. Entonces, esa es la forma de trabajar. Este artículo 7 definitivamente no debería estar redactado como está redactado. Me parece que acertás en que va a ser un problema para el Poder Legislativo en su momento, y brinco, porque se nos va el tiempo, al artículo 8, porque es que el artículo 8 amarra de un solo al 7 y dice: las condiciones pactadas en la presente convención forman un todo orgánico e indivisible.
O sea, no puedes atacar un solo punto, porque toda la convención se ve como una sola. La vinculación al mismo lo es a su conjunto y totalidad, no pudiendo ninguna de las partes vincularse por separado a elementos fraccionados de la misma, sin considerar las condiciones globales y conjunto. Para interpretación de esta convención se aplicará el principio de justicia social. O sea, la ley, que en este caso es la convención, ya le está diciendo al licenciado Mario Varela, juez, Mario, usted al interpretar la convención tiene que aplicar el principio de progresividad, el principio de justicia social y el principio de unidad de este cuerpo jurídico. ¿Qué vas a hacer contra eso? Claro, podríamos hacer, como han pretendido muchos legisladores, un desconocimiento total de los principios básicos y elementales del derecho del trabajo, pero eso es enano de otro cuento. ¿Me dices, Mario, si puedo continuar? Adelante, adelante. Ok, de ahí brinco al artículo 11, que dice, es que ese artículo es grande, habla sobre las licencias para personas dirigentes. Vean, este artículo, el problema que me da a mí es que estas famosas licencias al final van a funcionar no solamente para adquirir el derecho jubilatorio, sino que va a funcionar para el pago de anualidad. Dice aquí, para el reconocimiento de anualidad, conforme al ordenamiento jurídico vigente, se computará la totalidad del tiempo correspondiente a las licencias sindicales de los representantes de sindicatos. Entonces, vean, costarricenses, yo sé que ustedes tienen bronca con las anualidades. Yo soy defensor de las anualidades porque he insistido que incluso el Código de Trabajo tiene implícitas las anualidades, nada más que de una forma distinta. Pero lo que me parece inadmisible es que el MEP le diga al sindicato que Mario Varela, que va a estar 2 años como líder sindical, montado posiblemente en un carro, haciendo huelgas, ese periodo que se llevó como líder sindical y haciendo huelgas, nosotros se lo vamos a reconocer como una anualidad laborada para efecto de su salario. Eso es un abuso. Eso es un abuso, eso es un pésimo manejo de los recursos públicos y definitivamente me resulta inadmisible. Por eso te dije, Mario, que lo que han publicado los demás medios es así como por encima. Ok, este 11 está ahí y nadie lo vio. El 16, que también... O sea, los dirigentes sindicales aseguraron su platita. Por supuesto. O sea, eso es legislación en beneficio propio. Sí. Y nadie lo vio. O sea, poco ético. Muy poco ético. Muy poco ético. Me gusta como lo dijiste, no lo había logrado llevar ahí tan sencillo. En el 16, aparte de que se echa a ver que es increíble que el MEP en el 2020 esté buscando hacer actualización de reglamentos, viene y nos está diciendo sobre la manera de contratar el personal y sobre readecuaciones salariales. Y ves por qué el artículo 7 es el que le da sostén a todo esto. O sea, en este momento ya yo no puedo decir que no voy a cumplir con el artículo 16 porque el 7 me dice que yo tengo la obligación de mejorarle el salario a todos estos. Ahora, si ganan bien o si ganan mal, yo lo desconozco. O sea, esa no es mi posición. Mi posición es que estamos en un momento de austeridad en el cual no se debería haber firmado un artículo como este. Luego viene el 17 y esto es lo increíble y lo molesto en este tipo de documentos. Dice, de la educación como derecho humano fundamental. Por supuesto que la educación es un derecho humano fundamental, no tengo duda. Pero acto seguido, dice el sindicato que el derecho humano fundamental a la educación comprende, ojo, comprende
la dignificación de condiciones y relaciones de trabajo del personal del MEP. Entonces vamos a ver, si yo soy empleado público del MEP y pienso que mi salario no es digno, están haciendo una violación al derecho humano fundamental a la educación. Sí me explico que es tal vez una forma de verlo muy quisquillosa, pero es que nada tiene que ver esto con el derecho humano fundamental a la educación, porque el derecho humano fundamental a la educación igual lo reciben los chicos y chicas que están en el sector privado. Y si nosotros usáramos el cupón de educación, que es una idea que a mí me parece genial, se sigue garantizando el derecho humano a la educación y nada tiene que ver en él la condición laboral de estas personas. Jamás estoy abogando aquí por la precarización laboral. De hecho, la OIT ha dicho salario digno. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero meter como derecho humano esta situación a mí me parece bastante lamentable y me parece muy alejado de algo que debería de estar ahí. El artículo 19 dice organización del trabajo, fortalecimiento de los servicios especializados. Entonces, la organización del trabajo que se nos propone aquí viene y dice que, vamos a ver, es que no lo tengo marcado. Aquí está. Es que son frasecitas, por eso es que me cuesta un poco. En organización del trabajo, el MEP garantiza conciliar los derechos a la estabilidad laboral. Segundo párrafo del artículo 19. Pero ojo, que este artículo da la apariencia porque dice fortalecimiento de los servicios especializados para estudiantes con discapacidad y apoyos educativos. Y nos habla de las personas que ocupan braille, que ocupan lesco, apoyos curriculares, incluso me pareció que por ahí había algo de las zonas autóctonas de nuestro país. Pero nuevamente la convención, que si usted la lee como un todo, da a entender una amplificación del principio de inamovilidad en el derecho, en la relación de servicio público. Bueno, ahí nos dice el artículo 19 que el MEP se garantiza en su organización de trabajo la estabilidad laboral. Y Mario, en este momento, garantizar estabilidad laboral por ley, te cuento que está bastante difícil, pero en fin, así está el artículo. Luego, tengo una observación que es contraproducente a lo que venía y decía ese artículo. El artículo 27, vamos a ver, dijimos hace un poco que esta convención garantiza el derecho fundamental a la educación y lo ve como un derecho humano. Genial. Curiosamente lo ve como un derecho humano, pero lo mete en cuestión de salario, en cuestión de estabilidad laboral. Pero cuando realmente tienen que tratar el derecho humano, ve lo que dice el artículo 27. Para el 2022, el MEP procurará, o sea, hará la fuerza, hará el intento, pero quién sabe si llegue, una cobertura de banda ancha de internet de los centros educativos. Todo entre la autorización presupuestaria previa. Y entonces, yo me cuestiono lo siguiente. Si atrás me decían que la educación es un derecho fundamental humano y que por eso tiene que garantizarse los salarios y que por eso los salarios no se pueden bajar y que por eso tiene que haber estabilidad laboral y ninguno de los 26 artículos anteriores me habla de autorización presupuestaria previa, ¿cómo es posible que algo tan básico como el derecho al acceso a la red, al internet, lo presupuesten para el 2022 como una posibilidad lejana y que estará sujeto a autorización presupuestaria? Entonces, yo lo que me pregunto inmediatamente es, bueno, ¿y no es que era un derecho humano fundamental la educación?
Pero, como te dije, ese es un análisis quisquilloso. Me molestó mucho verlo ahí, demasiado me molestó. Pero, en fin, ahí está. Ahora ven, 28. Y para los que les guste, lleven derecho constitucional. Este artículo merece acción de inconstitucionalidad ayer. Zonaje. Y es que yo en serio no entiendo quién asesora al gobierno. Dice, para los efectos de la presente convención colectiva, se entenderá por zonaje el componente salarial que se pagará a los servidores del Ministerio de Educación Pública que laboren en centros educativos ubicados en zonas calificadas como vulnerables, inseguras, riesgosas o insalubres, el cual será revisado cada 5 años. Ojo a esto, Mario. El presente artículo no representa un nuevo beneficio o incentivo, sino la regulación y normación precisa de uno ya existente, respetando lo dispuesto en la Ley 9635 de fortalecimiento de finanzas públicas. Yo sigo sin entender por qué la gente está en cabezona y habla de la Ley 9635, cuando la Ley 9635 no tiene nada que ver acá. Aprendamos a hacer bien las cosas. La ley que tiene que ver acá es la 2166, y la 2166 dice, artículo 55, reserva la ley en la creación de incentivos y compensaciones salariales. La creación de incentivos o compensaciones o pluses salariales solo podrá realizarse por medio de ley. Punto. No hay más. No es esto de que, mira, es que teníamos un incentivo y ahora lo vamos a transformar porque esto no es un plus. Y hace poco yo publiqué. Hay un error. Esto, Edward, aquí hay como un flagán, vamos a ver, una evidente ilegalidad, porque ellos lo que hacen es supuestamente regularlo y no creándolo, pero están interpretando la ley de salarios, que la modifica obviamente la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero esto es totalmente un abuso. ¿Sí? No, viejo, tenemos que meterle una acción de inconstitucionalidad a esta acción. Se tiene que entender en dos partes. Ese artículo es evidentemente inconstitucional para cualquier persona del 4 de diciembre del año 2018 en adelante, pero podría interpretarse constitucional para aquellas personas que estaban antes de la ley 2166. ¿Me explico, Mario? Sí, no, pero es que aquí están haciendo una interpretación distinta. Ajá, el zonaje, pero recordemos el origen del zonaje, Edward. El zonaje es cuando yo, Mario Varela, vivo en San José y me tengo que trasladar a un lugar muy lejos de mi residencia, que en este caso puede ser, no sé, desde Upala, Los Chiles, hasta Golfito ¿verdad? E incluso La Cruz. Pero vea la interpretación del 28. Dice que también se pagará zonaje para los trabajadores que laboren en lugares peligrosos e insalubres. El lugar no es peligroso. Eso significa que si yo vivo en Alajuelita y Alajuelita no sale de la cuestión esta del COVID y siempre está en naranja, pues a mí me deberían de pagar entonces zonaje a pesar de que yo puede que viva a la par de la escuela. Por eso. Están interpretando esto es un flagrante abuso. Y lo que yo veo en estos momentos, Edward, es una completa carabarrazada del Ministerio de Trabajo, y se lo digo en la cara a cualquier funcionario del Ministerio de Trabajo que en este momento nos está viendo o nos está escuchando. Y veo también un abuso completo de este gobierno. Este gobierno no le interesa las finanzas públicas. Este gobierno no le interesa el buen nombre y la reputación de los empleados públicos, en especial los miles de buenos y educadores que existen en este país. No le interesa la educación, solamente lo que le interesa es simplemente asegurarse los votos para cálculo político, porque evidentemente
Esto hará que muchos funcionarios públicos siempre van a estar apoyando a el gobierno al Partido Acción Ciudadana. De hecho, Mario, Pero, en la página de SEC y en la página de ANDE, lo que más le interesaba a todos los comentaristas, que imagino eran educadores, era cómo había quedado el sonaje. O sea, era algo de interés para ellos. Yo los entiendo, pero es que ya no se puede hacer esto. O sea, no hay forma de que esto se pueda. Y acto seguido, el 29 dice, la calificación de zonas, que al efecto era el Ministerio de Educación Pública, tendrá junto a cada institución educativa la cantidad de puntos que por concepto de zonaje deberán percibir las personas trabajadoras. ¿Cuáles personas trabajadoras? ojo, están incumpliendo lo que dice el Código de Trabajo. El Código de Trabajo dice que le corresponderá al Consejo de Salud Ocupacional determinar cuáles puestos y cuáles trabajos son peligrosos o insalubres. Es que aquí lograron transformar toda la zona. No, lo que están haciendo es interpretando a voluntad propia un trabajo que sea una zona o un lugar que sea peligroso o insalubre. Recordemos que peligroso o insalubre se da por dos vías, tanto por el puesto, la naturaleza del puesto, como también, obviamente, si usted tiene o no tiene las condiciones de salud ocupacional. Porque bajo la interpretación de esta convención colectiva, Eduardo, prácticamente estaremos hablando que todos los trabajos de la abuelita son peligrosos y insalubres, y eso no es cierto. Porque si usted cumple con las normas de salud ocupacional y los protocolos de distanciamiento y tiene unas buenas normas de salud ocupacional y también de protección de salud ocupacional, va a evitar que eso suceda. Y también se les olvidó al Ministerio de Trabajo el concepto amplio que la jurisprudencia y la doctrina viene desarrollando sobre el acoso laboral. Pero Mario, perdóname, ve qué bonitos, es que a mí me encanta lo creativos que se ponen. Dicen en el 30, parte final, la presente disposición no crea un incentivo plus salarial, solo regula lo referente al zonaje de manera explícita y respetando la ley 9635. Nuevamente un error al citar una ley que no tiene nada que ver dentro de esto, y se les olvida que desde desde cuando no había ni siquiera salas de casación casi, o sea, en 1968, dijo en aquel momento la sala de casación, 1968, que un plus es cualquier remuneración adicional al salario, y de hecho lo publiqué en mi blog para que entiendan que es un galicismo jurídico, o sea, es un término que nosotros tomamos de Francia y lo instituimos en nuestro vocabulario aquí en Costa Rica. Entonces, si desde 1968 la sala de casación ya me dijo que es un plus, ¿cómo es posible? Porque al sindicato no lo critico, ya el sindicato lo coloca, pero ¿y qué se hicieron los abogados de la parte patronal? Que en serio se creyeron que el zonaje no es un plus y que entonces no incumple. No, vean, señores, efectivamente no incumple la 9635, pero la 2166 en el artículo 55 que acabo de leerles, por supuesto que sí lo incumple. Voy porque ya se nos acaba el tiempo. Se nos quedó corto, Eduardo. Yo creo que vamos a tener que continuar el próximo lunes. Dice, bueno, el 31 tiene que ver con hablar de zonaje, el 32 tiene que hablar de zonaje, por consiguiente para mí es bien inconstitucional. El 33 dice, relación con el número de lecciones que se imparten. Para los servidores cuyo salario se calcula de acuerdo con el número de lecciones que imparten, el componente salarial será reconocido proporcionalmente en las distintas instituciones que laboren, tal como indica el artículo anterior. O sea, sigue hablando de zonaje, luego dice que brinque al 37. Ya.
El Ministerio de Educación Pública acuerda convertir el reconocimiento del componente salarial pagado a personas trabajadoras, incentivo para el desarrollo de la docencia, que es del que habló el diputado, en un incremento de la base salarial del 12.6%, con el objeto de garantizar la gestión del servicio educativo, promover la carrera administrativa y resguardar las condiciones salariales equitativas permanentes con estabilidad jurídica del personal segundo, según clase de puesto y especialidad. La anterior disposición se ajusta a lo dispuesto por ley 9635. ¿Y de dónde va a salir la plata, Mario? 12.6% de incremento a la base salarial. Este es otro plus que están creando. ¿Ya? Según le escuché al diputado, ese incentivo ya existe. Lo que pasa, Mario, es que ve la trampa. Es que por eso es que hay que hacer este tipo de programas y por eso es que tenemos que difundirlos. Porque el artículo 54, que esto es para que las personas entiendan, el artículo 54 de la ley 2166 dice que este 12.6 se calcula con el salario base de junio del año 2018. ¿Ya? El 12.6 se calcula con el salario base de junio del 2018. Pero al agarrar yo ese 12.6 y meterlo dentro del salario base, significa que evado el 54 de la ley 2166 y siempre va a seguir creciendo. Porque cuando este 54 se creó, que es una cosa que el señor Corrales y Feinstein no dice, si una persona ganaba 300,000 colones de anualidad, seguirá ganando los mismos 300,000 pesos de anualidad. Los incentivos van a crecer mucho más bajo por este artículo 54. ¿Qué hace entonces hábilmente el sindicato? Agarra ese 12.6 y yo lo estoy leyendo taxativo y lo convierte en un incremento a la base salarial del 2019. Y nuevamente pregunto, ¿dónde estaban los abogados del gobierno? Y peor, ¿de dónde va a salir el dinero? Y este 38, licenciado, esto es una vergüenza. O sea, esto sí es cierto que yo no... Vamos a ver, por más malo que sea el estudiante de Derecho, sabe aquello de que el error no genera derecho. Entonces resulta que el MEP, a pesar de que había comprado un supersistema que lo pagamos todos los costarricenses, no sirve siquiera para pagar bien los salarios, lo cual es sumamente reprochable porque no se debe tener a ningún trabajador nunca sin recibir su dinero. Pero, ojo, como hubo dinero que se pagó de más a los funcionarios del MEP, ellos se inventan una irretroactividad de la nominalización y todo lo pagado de demás no tiene que ser devuelto a las arcas públicas. Yo no soy penalista, yo te recomiendo que busques un penalista y si no me digan que esto, si cabe en alguna parte que es delito. Para mí, este artículo 38, para mí, es suficiente para abrirle causa disciplinaria a los que lo firman, Mario. El Código de Trabajo dice claramente, y el Código Civil también, que cuando el patrono paga sumas de más, el trabajador está en la obligación de reintegrarlas. Y la Sala Constitucional ha dicho que ese reintegro se hace proporcionalmente en beneficio del trabajador. Eso es lo que se ha dicho. Pero aquí se inventa el gobierno y los sindicatos. No, mire, es cierto, a mí me pagaron de más. Ya me gasté la plata. Y como eso fue un problema del MEP, no tengo yo por qué deberles absolutamente nada. Y todo eso está acorde a la ley 9635. Entonces, Mario, Jake, yo pienso dejarlo hasta ahí porque el tiempo nos gana, pero este artículo 38 realmente es sumamente lamentable. Edward, tenemos que, fijo, vamos a continuar. Nos quedan 4 minutos para que hagamos un breve análisis que sí me interesa. Si podemos, si de lo que hemos estudiado ahorita, que vamos a continuar,
podríamos alegar que esta convención colectiva no solamente viola la Constitución política, el principio de legalidad, sino que también es un flagrante abuso del derecho por parte de quienes lo firmaron y que podríamos eventualmente agarrarnos un poco de jurisprudencia constitucional, dado que la convención colectiva no tiene contenido presupuestario. Vamos a ver, en estos momentos, para mí es muy fácil de pensarlo en términos de números. Si el artículo 176 de la Constitución Política dice que el país no puede gastar más allá de los ingresos probables, es decir, que el presupuesto nacional debe estar basado en ingresos probables, lo cierto del caso es que, dado que el país tiene un déficit fiscal alto y una relación de deuda pública versus PIB también muy alto, eso implica que constantemente Costa Rica está, o el país, el Estado está gastando más de lo que ingresa. Entonces, en principio, todo presupuesto nacional es inconstitucional, porque entonces no debería de existir déficits fiscales. Pero recordemos que la pandemia lo que hizo fue afectar directamente la producción nacional. La economía se hizo pequeña. Ya la gente no está gastando como antes, Eduardo. Vos y yo estamos gastando como antes. Estamos siendo más conservadores. Ya, entonces, como la economía se hace pequeña, entonces la deuda se hace más grande porque la deuda no disminuye. Entonces, en ese sentido, podríamos ir trabajando eso, Eduardo. Mario, para mí esta convención, es que el problema es que yo no manejo el derecho penal. Entonces habría que ver si aquí se tipifica el reconocimiento de beneficios laborales que no se pueden y que es un delito en Costa Rica. A ver si se tipifica acá. Insisto, me encantaría que invitaras a un penalista para que analice esos artículos. Y después, la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos dice claramente que lo que estamos leyendo hasta el momento no se puede hacer. No se puede hacer. O sea, no hay manera de hacer esto. Pero estamos en Costa Rica. Estamos en Costa Rica y yo le digo a mis estudiantes a veces que yo no sé ni siquiera qué derecho enseñarles ya, porque todos los días aparece algo nuevo. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Tenemos varios comentarios. Bueno, saludo a todos los que nos han visto. Jacqueline Gartiz, Yolene Hernández, Catherine Solís, Aníbal Antonio, Jeffrey Morera, Henry Lara Paniagua, Walter Vargas Álvarez, Alan Sánchez, Gladys Castro, Junior Solís, Petri Martínez, dice, es correcto, bien dicho, excelente programa. Marjorie Alfaro, Eric Badilla, Silvia Olivas Ortiz, Yerlania González, Mayela Valle Ruiz, Freddy Pinkey nos dice buen programa, Silvia Oliva nos dice todos los docentes deberíamos de estar viendo este programa. Sí, doña Silvia, ojalá que vamos a continuar, Edward, ¿te comprometes el próximo lunes? Si estoy vivo, Mario, si no me han encontrado los sindicatos. Vamos a continuar estudiando los demás artículos y obviamente vamos a tener todavía mucho más, tal vez incluso opiniones de otras personas para que enriquezcan este programa. Vamos a ver, dice don Frederick, excelente la aclaración del licenciado Edward, esa convención es malintencionada, creo que le están vendiendo humo a los educadores y los sindicatos se están prestando para este juego. Muy buen programa, colegas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Precisamente a las 9:55 ya se nos va el tiempo. Bueno, aquí nos están dando unos minutos de más para un cierre rápido, Edward, y es el siguiente. Esta convención colectiva puede hacer, y lo que me preocupa es que el gobierno esté negociando otras convenciones colectivas, porque parece ser que ya en la Asamblea Legislativa se le acabó los convenios que existía con Liberación. Por lo tanto, entonces, hay una fuerte reducción del gasto público, pero algo que me llama la atención de esa convención colectiva, Edward, es que no se toma en cuenta
la baja en la escolaridad, es decir, hay menos cantidad de estudiantes y en principio no se rebaja, no hay una disminución del gasto en educación. Esto no lo contempló esta convención. No, y más bien, bueno, aumentó la contratación de personal, que ese es un tema que sí me gustaría poder explicar más adelante, pues, con el cual yo no estoy tan en desacuerdo, pero a mí lo que me preocupa de esta convención es que los dirigentes sindicales se garantizaron su pensión, sus dietas y sus anualidades. Y luego escribieron estos artículos que para mí son abiertamente ilegales. Y si vosotros metes a la página del SEC o de el otro sindicato del ACSE, vos vas a ver que los educadores están contentos por lo que se hizo con SONAGE. Eso es lógico, costarricenses, cualquiera se contenta si le pagan más. O sea, eso no tiene nada de extrañarse. Pero que esto vaya a ser posible de aplicar, yo lo veo muy difícil, licenciado. O sea, yo no veo a la Sala Constitucional votando en contra de una acción de inconstitucionalidad contra este tipo de convenciones. Bueno, y ojalá la sensatez reine en este país, pero la Sala Constitucional es muy simpatizante del gobierno, así que luego vamos a hablar de ese tema. Es decir, la política en el Poder Judicial es un temazo que vamos a desarrollar más adelante. Nos vamos y nos vemos el próximo lunes. Continuamos desmenuzando esta convención colectiva, que yo creo que es importante que la sigamos estudiando con ojo de lupa, y así crecemos todos, la verdad. Muchas gracias, Edward. Bueno, muy buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Javier y Controles, y nos vemos el próximo lunes aquí en Soluciones Laborales.